En la superficie, el Hollywood clásico parecía un templo de perfección, un lugar donde las estrellas brillaban como diosas intocables, y cada gesto en pantalla era una coreografía pensada para enamorar al mundo. Pero bajo ese manto de luces, había pasillos húmedos de secretos, camerinos donde se firmaban pactos prohibidos y mansiones donde la noche nunca se apagaba. Ahí nacieron las leyendas de 12 divas que, según los rumores, se acostaron con todos. No con todos en el sentido literal, sino con todos los que importaban en esa maquinaria dorada: actores, productores, directores, magnates, políticos y hasta otras divas. Ellas no se escondieron, no fingieron recato. Usaron el deseo como arma, el escándalo como combustible y la fama como escudo. Y lo más sorprendente es que cada una, a su manera, rompió cadenas en un sistema diseñado para domarlas. Hola, bienvenidos a mi canal, Fama Sin Filtro. Si te gustan las verdades ocultas, este canal para vos. Ava Gardner, por ejemplo, nunca necesitó permiso. Era un volcán andante. Llegaba tarde a los rodajes con el maquillaje corrido por la resaca y aún así lograba eclipsar la cámara. Los ejecutivos la odiaban y la adoraban en la misma medida. Tenían que rodearla de cláusulas en los contratos, pero nada la detenía. Los rumores decían que había compartido cama con medio Hollywood, desde galanes consagrados hasta cantantes de jazz y toreros españoles. Lo cierto es que ella misma alimentaba esa fama. Cuando le preguntaban por qué siempre estaba en medio de un nuevo escándalo, respondía con una sonrisa peligrosa. ¿Y qué esperan? Vine a vivir, no a fingir. Ava entendió antes que nadie que la discreción era un invento de los estudios para tener el control, y ella prefería incendiarlo todo antes que obedecer. Tallulah Bankhead, en cambio, era dinamita verbal. No esperaba a que los rumores corrieran. Ella misma los confirmaba en entrevistas, entre carcajadas y copas de whisky. Decía frases que ningún publicista podía arreglar y eso la volvía más magnética. En las fiestas, saltaba de un compañero a otro como si cambiara de escenario. Algunos decían que se acostó con tantos hombres como mujeres y que lo hacía sin vergüenza, porque para ella no había nada que esconder. Cuando los estudios intentaron silenciarla, ella respondió con más desenfreno. No necesitaba un contrato para ser una estrella. Su propia vida era el espectáculo. Tallulah dejó claro que Hollywood podía prohibir sus películas, pero nunca podía apagar su voz. Y esa voz resonaba en cada club nocturno, en cada titular escandaloso, en cada amante que caía rendido a sus pies. Barbara Payton fue la advertencia que todos temían. Una belleza perfecta convertida en tragedia mediática. Los estudios la vendieron como la promesa dorada, pero en cuanto empezó a encadenar fiestas y amantes, la dejaron caer. Su lista de romances era tan larga que la prensa ya no hablaba de sus películas, sino de sus peleas en bares y sus noches interminables. Se decía que aparecía en los rodajes tarde, ebria, o directamente no aparecía. La carrera que pudo haberla convertido en la nueva reina de Hollywood terminó siendo un espectáculo triste. Y sin embargo, había algo fascinante en su caída. Era la demostración brutal de que en esa industria las mujeres podían ser usadas, aplaudidas y luego arrojadas al vacío por los mismos hombres que las deseaban en privado. Bárbara no solo coleccionó amantes, coleccionó enemigos en los despachos más poderosos. Pola Negri venía de Europa con un aura de femme fatale que precedía su llegada. Era conocida como la devoradora de hombres, y en Hollywood se aseguró de que esa leyenda creciera. Amantes, productores y directores caían rendidos a sus juegos. Su carácter era tan feroz que muchos la temían y la deseaban al mismo tiempo. No aceptaba reglas, no respetaba jerarquías. Ella sabía que su presencia en un rodaje era más poderosa que cualquier contrato. En las fiestas privadas se convertía en reina absoluta, bajando escaleras con vestidos imposibles y saliendo al amanecer dejando rumores en cada rincón. Para los estudios, Pola era un dilema.
La necesitaban porque su fama atraía público, pero temían la tormenta que generaba cada vez que abría la boca o elegía una nueva pareja. Nunca pidió disculpas, nunca bajó la intensidad. Era el escándalo hecho carne. Linda Darnell tenía otra clase de tragedia. Era una belleza atormentada, siempre buscando algo que la fama no podía darle. Sus romances eran tantos como sus inseguridades, y los excesos se volvieron su refugio. No presumía de ellos como Tallulah, ni los convertía en espectáculo como ABBA. Simplemente los vivía hasta el límite. Los directores la describían como un torbellino de talento y caos. Llegaba al set tarde, con señales de noches demasiado largas, y su vulnerabilidad era tan evidente que nadie podía ignorarla. Las revistas hacían fila para contar sus tropiezos, mientras ella se hundía más en relaciones tóxicas y fiestas interminables. Linda terminó siendo recordada no solo como actriz, sino como símbolo de lo que pasaba cuando el brillo en pantalla ocultaba tormentas personales imposibles de apagar. Gloria Graham es otro caso donde el mito supera a la filmografía. Ganó premios, sí, pero en los pasillos de Hollywood se hablaba más de sus amantes prohibidos que de sus personajes. Se decía que no había límites para ella: directores casados, actores jóvenes, incluso hombres que el estudio le prohibía tocar. Pero Gloria no conocía la palabra prohibido. Su magnetismo era tal que cualquiera podía caer en su red, y eso hacía que trabajar con ella fuera una apuesta peligrosa. En el set podía brillar con intensidad y, al minuto siguiente, detonar una pelea. Sus cambios de humor, sus romances públicos, sus escándalos repetidos, todo la convertía en dinamita. Y aunque intentó mantenerse en pie, la prensa terminó por devorarla. Hollywood nunca la perdonó. Porque aunque tenía talento, su fama de mujer peligrosa era demasiado costosa para los ejecutivos. Ann Dvorak fue distinta, porque no solo desafiaba en su vida privada, también en lo laboral. En los años 30, cuando los estudios controlaban hasta la respiración de las actrices, Ann se rebeló. Rompió contratos abusivos, rechazó papeles, exigió independencia, y en su vida personal era igual. Cambiaba de pareja sin dar explicaciones, disfrutaba su libertad sin pedir permiso. Los ejecutivos la llamaban indomable, incapaz de adaptarse a la imagen limpia que querían vender al público. En los rodajes era un enigma. Podía dar una escena magistral y desaparecer al día siguiente. Muchos la llamaron irresponsable, pero todos reconocían que frente a la cámara tenía algo que no podía fabricarse. Su lista de romances alimentaba el mito, y su carácter libre terminó siendo más grande que cualquier contrato. Hollywood, sin embargo, no estaba listo para mujeres que no se dejaban domar, y la dejó fuera de juego. Billie Dove fue conocida como la Venus de Hollywood, y ese título la persiguió. Su romance con el magnate Howard Hughes la colocó en el centro del torbellino de poder, dinero y pasión que definía la época. Para el público era perfección, pero dentro de los estudios todos sabían que llevaba una doble vida. Actriz impecable de día, diosa indomable de noche. Su lista de amantes llenaba páginas enteras en periódicos que nunca se atrevían a publicarlo todo. Billie convertía cada paso en una historia, cada fiesta en un rumor, cada romance en un espectáculo paralelo a sus películas. Los estudios la protegían porque su belleza vendía entradas, pero también temblaban cada vez que un escándalo amenazaba con desbordarse. Billie entendió como pocas que en Hollywood la intimidad era una moneda, y ella jugaba a gastarla como si fuera infinita. Kay Francis fue la reina de Warner en los años 30. En pantalla era la elegancia misma, pero fuera de ella, sus romances llenaban los pasillos de rumores. Tenía cláusulas especiales en sus contratos para limitar sus excesos, pero Kay nunca obedeció. Se decía que con sus compañeros de reparto era mucho más intensa en la vida real que en cualquier guión. Los rumores sobre sus amantes eran imposibles de detener,
y ella no hacía nada por negarlos. Al contrario, parecía disfrutarlos. Para la prensa, Kay era oro puro, una estrella que no temía ensuciarse. Su legado terminó dividido: la actriz refinada que marcó estilo en Warner y la mujer de excesos que usó la pasión como bandera. En una época donde el silencio era obligatorio, Kay Francis eligió la provocación como firma personal. Bárbara Lamar fue apodada la mujer demasiado hermosa para vivir, y su vida pareció confirmarlo. Desde el cine mudo hasta sus últimos años, cada paso estuvo acompañado de escándalos, romances públicos, fiestas descontroladas. Los estudios la explotaban como atractivo de taquilla, pero al mismo tiempo la temían, porque sabían que era imposible contenerla. Sus noches eran largas, sus amantes infinitos, y la prensa la convertía en espectáculo constante. Para muchos, Bárbara no era actriz, era un huracán con rostro perfecto, y su muerte temprana terminó por cimentar la leyenda. Fue el recordatorio brutal de cómo Hollywood podía convertir a una mujer en objeto de deseo y luego destruirla, dejándola como mito trágico más que como estrella. Virginia Mayo fue otra de esas bellezas que combinaban dulzura en pantalla y fuego fuera de ella. Para el público era la chica de rostro angelical, pero detrás de esa imagen se escondía una mujer que disfrutaba romper corazones. Los rumores sobre sus romances eran inagotables. Compañeros de rodaje, ejecutivos de estudio, incluso hombres casados que se arriesgaban a perderlo todo con tal de compartir una noche con ella. Virginia jugaba con esa dualidad, la inocencia y la provocación. En las fiestas privadas podía pasar de dama refinada a espíritu libre que no conocía límites. Los ejecutivos intentaban mantener su reputación bajo control, pero cada nuevo escándalo los dejaba sin aire. Fue ese contraste lo que terminó de cimentar su mito. La mujer que parecía intocable, pero que en secreto hacía temblar a todo Hollywood con su magnetismo. Beverly Michaels, en cambio, era puro exceso. No tenía la fama de una Gardner, ni la elegancia de una Francis, pero sí tenía una presencia explosiva que la convirtió en la protagonista de cientos de rumores. Beverly no disimulaba nada. Sus romances eran públicos, sus peleas eran escandalosas, y sus noches terminaban siempre en titulares de prensa amarillista. Algunos decían que coleccionaba amantes como otros coleccionaban autógrafos, y que lo hacía con una intensidad que intimidaba incluso a los galanes más curtidos. En los rodajes era impredecible, capaz de encender la cámara con una mirada y de desaparecer al día siguiente en medio de una resaca monumental. Beverly nunca fue la favorita de los estudios, pero sí la favorita de la prensa, que encontraba en ella un festín interminable de historias prohibidas. Su nombre quedó grabado como símbolo de una época en la que el escándalo vendía tanto como las películas. Si repasamos estas historias, parece imposible no ver un patrón. Todas ellas fueron mujeres que usaron el deseo como arma en un sistema que las quería obedientes. Hollywood intentó controlarlas con contratos, amenazas y censura, pero ellas respondieron con excesos, con romances públicos, con escándalos que hacían temblar a los magnates. Algunas, como Ava y Tallulah, lo hicieron con orgullo. Otras, como Linda o Barbara Payton, pagaron el precio más alto. Pero todas demostraron que en el Hollywood clásico, la verdadera batalla no se libraba en la pantalla, sino en los dormitorios, en las fiestas privadas, en las páginas ocultas de los periódicos que nunca se atrevieron a contarlo todo. Las 12 divas que la historia recuerda como insaciables fueron mucho más que amantes encadenadas. Fueron mujeres que, a su manera, desafiaron el sistema más poderoso de entretenimiento en el mundo. Cada escándalo, cada romance, cada noche interminable fue también una declaración de independencia. Y aunque la industria las castigó, la verdad es que sin ellas, Hollywood no habría tenido la misma aura de misterio, de peligro, de tentación. Porque en una época donde todos fingían perfección, estas divas eligieron ser humanas, demasiado humanas, y su legado, entre la gloria y la ruina,
sigue brillando en las sombras de la meca del cine. Y si quieres conocer más historias prohibidas, más secretos oscuros y más verdades ocultas del Hollywood que nunca te contaron, no olvides suscribirte a este canal. Lo que viste hoy es solo la punta del iceberg. Aquí, detrás del glamour, siempre hay un nuevo escándalo esperando ser revelado.